Saludos, aquí Yankee Víctor 5 Eco Mike Golf, el Radio Club Venezolano y la Red Nacional de Emergencia. En la presentación de hoy mostraremos los diferentes sistemas de energía alterna enfocada para radioaficionados, los tipos de energía alterna utilizadas actualmente, sus similitudes, sus diferencias y las que en la práctica son las más factibles de implementar. Bienvenidos. Todos hemos estado de una u otra forma en la complicada situación de un corte de energía del servicio eléctrico, y eso nos obliga a prepararnos como radioaficionados ante cualquier situación en que necesitemos comunicarnos o como prevención para una posible emergencia. Aquí mostramos los tipos de energía que existen actualmente. No están listados en su totalidad y resaltamos en color azul los que a nuestro parecer son los comúnmente utilizados como energía alterna en caso de cortes de servicio. Cada uno de ellos posee una eficiencia teórica, la cual viene representada como cociente de la electricidad producida final y la energía que es necesaria para producirla. Es un balance entre los costos de producción de energía y la cantidad total aprovechable. Existen muchos factores que influyen en este valor en la práctica, como la disponibilidad de la materia prima para la producción de esta energía, su obtención constante, el costo, etcétera, el cual influyen enormemente en cuál es el más adecuado para nuestra necesidad. Como podemos observar en la gráfica, el ganador absoluto es la energía hidráulica. Por eso que las grandes represas son la mejor forma de aprovechar la energía del agua cayendo desde mayor a menor altura. La densidad del agua es muy grande y la fuerza aplicada a las palas de una turbina es enorme, con muy poco gasto energético. Mientras mayor la turbina y el caudal de agua en un generador hidráulico o la fuerza del viento sobre las palas de una turbina eólica, más eficiente es. Acá mostramos algunos ejemplos de mini turbinas hidráulicas en aplicaciones a pequeña escala, aplicables si existe el acceso a canales, corrientes o caídas de agua dentro de alguna propiedad. Este es un ejemplo de una turbina hidráulica Arquímedes. Es una turbina de palas giratorias tipo tornillo sin fin. Basta solo con una pequeña pendiente en un canal con buen caudal de agua para generar varios cientos de vatios horas de potencia. El generador es del tipo impermeable sumergible y el largo del sinfín rotatorio viene dado por la calidad de construcción y el peso del mismo, llegando varios a construirse en materiales compuestos muy fuertes y livianos como la fibra de carbono. Mientras mayor la pendiente, mayor es la energía del agua sobre las palas. Para los interesados en construir o adquirir un generador hidráulico, en este caso en sistemas de agua a presión por tuberías, le recomendamos uno que posea las palas con diseño Pelton. Son las más eficientes en aprovechar la presión del fluido y producen el mayor momento y energía. El caudal se apunta directamente al centro de la pala en el filo sobresaliente y la forma cóncava devuelve el fluido hacia atrás, impulsando la pala hacia adelante por la primera ley de Newton. Acá podemos observar cómo el agua que llega por mucha presión por la tubería es aplicada directamente sobre la pala Pelton. Se aplica directamente en la mitad de la pala, en el filo, y esta divide el agua en dos secciones y suma la potencia del impacto más la potencia de energía que se devuelve. Uno de los sistemas más eficientes a pequeña escala son las turbinas tipo Vortex o en remolino. La admisión del agua sobre la turbina es en forma de círculo, ayudando a la prerrotación del caudal de agua y su aceleración hacia el centro. Acá podemos observar la esclusa de admisión hacia el generador en el canal superior.
El agua entra hacia el vórtex, disminuyendo paulatinamente el ancho del canal para ir aumentando la presión y velocidad. Existen en el mercado muchos tipos de generadores hidráulicos, que van desde unos pocos vatios hasta miles de vatios, pero recordamos que solo se consigue una buena producción de energía utilizable si se posee un buen caudal constante de agua. Otro protagonista importante en la producción de energía alterna son los generadores eólicos, que sin duda es el más antiguo de todos. Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha utilizado el viento para impulsar navíos, girar molinos de viento para moler granos, etc. Hay que tener mucha precaución en la adquisición de uno de estos generadores eólicos o turbinas de viento comerciales, ya que en el mercado existen infinitas opciones, muchas de ellas totalmente inservibles para nuestro propósito. Como podemos observar en la gráfica, mostramos un generador eólico de 3 palas, cuyo timón es en forma descendente, solo permite el uso para fuertes vientos, ráfagas de viento, y se usa básicamente para veleros y embarcaciones de recreo. No es aconsejable para generación de energía en casas. Otro modelo que se comercializa muchísimo es el que mostramos en esta gráfica. Posee igualmente 3 palas, pero el timón está en forma ascendente. Es algo más eficiente que el anterior, pero igualmente no es recomendable. Las fichas de venta de estos generadores prometen cifras de producción de vatios que son totalmente irreales. Muchos dicen 300, 400 vatios, 500, 600 vatios, y eso es totalmente falso. Hay muchos casos que se han probado estos generadores con buen viento constante y no llegan ni siquiera a menos de 1/3 de esa capacidad de producción de energía. Mostramos unos de los mejores diseños de generadores horizontales, con buena eficiencia, siempre y cuando el generador sea de buena calidad. Se observa que posee muchas más palas que los anteriores, con un gran timón para orientarlas en la dirección correcta, siendo más efectivo con poco viento. Generalmente la regla es, si vamos a instalar un generador eólico en un sitio con poco viento, inconsistente o muy variable, la mejor opción son turbinas con 5, 6 o más palas. Algunos comienzan a rotar con apenas 3 metros por segundo de brisa, otros con 5 o 6 metros por segundo. Pero lo ideal es que en promedio se tenga entre 10 y 15 metros por segundo de viento. Generalmente son 35 a 50 kilómetros por hora para que la producción de energía sea la suficiente para nuestra necesidad. Podemos citar que una turbina eólica de excelente fabricación, de unos 2 metros de diámetro y 6 palas, con un buen generador eléctrico, puede producir entre 200 y 400 vatios de potencia. Si está frente a un viento de unos 12 metros por segundo, y para poder llegar a 1 kilovatio necesitaremos una turbina mucho más grande, más velocidad de rotación y un mejor generador. Por lo que no esperen que un pequeño generador eólico como los que vimos anteriormente nos va a generar la suficiente energía como para recargar unas baterías mientras las estamos usando en un corte del servicio eléctrico. Comercialmente, las microturbinas de viento económicas poseen un pésimo generador, el cual, aunque observamos que las palas están girando a alta velocidad, este no produce casi nada de electricidad. La electricidad producida por este tipo de generadores es corriente alterna trifásica, por lo que necesitamos de algún dispositivo que nos transforme de corriente alterna trifásica a corriente continua. Para esto se usa un rectificador con puente de diodos y condensadores. Para convertirla en corriente DC, como podemos observar en esta foto, de un rectificador comercial de alta potencia,
Estos son muy pequeños y es aconsejable que tenga buena ventilación ya que se sobrecalientan demasiado. Podemos observar las tres entradas trifásicas, 1, 2 y 3, y las dos salidas de corriente continua, negativo y positivo. Acá observamos las famosas turbinas verticales VAT, de sus siglas en inglés Vertical Axis Wind Turbine, muy populares en el mercado actualmente. Vienen en infinidad de formas, diseños y tamaños. Las de buena calidad inclusive tienen apoyos magnéticos sin fricción, para que la rotación sea casi sin gasto energético por rodamientos. Podemos ver aquí en la gráfica que esta turbina en particular, el apoyo es sobre dos magnetos contrapuestos que elimina totalmente la fricción. Aquí mostramos otro modelo de turbina, en este caso envuelto en una cápsula, que aprovecha el efecto Bernoulli, acelerando el flujo de aire dentro de las palas giratorias. Esto hace que con la misma cantidad de viento presente, ellas giren más rápidamente. Acá mostramos otro ejemplo de turbina comercial, muy atractiva por sus diferentes colores y forma moderna de las palas, pero igualmente no la aconsejamos porque la calidad del generador eléctrico no es bueno. Estas turbinas prometen en sus fichas que producen una cantidad de vatios, cosa que no es real. Por eso que tengan mucha precaución al comprar este tipo de equipos. Ok, llegamos a lo que a nuestro parecer es la reina actual de las energías alternas renovables, como es la energía solar, que aunque vimos en la gráfica de eficiencia está en el peor puesto, vamos a ver que por su sencillez, vida útil, facilidad de mantenimiento, lo constante de la materia prima continua, en este caso la luz solar, y lo que es más importante, no dependemos de instalaciones comprometidas y complicadas, pasa a ser la mejor alternativa que tenemos para un sistema de energía alterna. Acá podemos observar un diagrama simplificado de lo que es un sistema completo solar. Este está compuesto por los paneles solares de color azul, como vemos a la izquierda. Ellos se encargan de colectar toda la energía solar y transmitirla por un cable a un regulador controlador que vemos al centro de la gráfica en color verde. Este controlador lo que hace es tomar el alto voltaje cambiante de los paneles solares y transformarlo en un voltaje constante que sirva para recargar las baterías que vemos en la parte inferior. Dependiendo cada tipo de batería tiene una diferente tipo de carga. Esta energía almacenada en las baterías es tomada por el inversor que vemos en la parte derecha de color beige y lo transforma de corriente continua DC a corriente alterna AC para ser usada en nuestros hogares, industrias, oficinas, etc. Mostramos los colectores de energía solar en forma de paneles rectangulares o cuadrados. Estos vienen en diferentes tamaños, voltajes, amperajes y tipos. Al menos 9 de cada 10 de los paneles fotovoltaicos que hay en el mercado están fabricados con células de silicio. Dentro de esta área se distinguen dos tipos fundamentales, los monocristalinos y los policristalinos. Las células monocristalinas destacan por estar fabricadas con silicio de muy alta pureza. Por esta razón, este tipo de celdas de color negro son las más eficientes, también en términos de espacio, lo que se traduce en la práctica en instalaciones más pequeñas. Se distinguen por su color oscuro y sus bordes redondeados. Son las más adecuadas para su instalación en zonas donde la exposición a la luz solar no es muy alta. Destacan por su buen comportamiento en situaciones de baja exposición lumínica, como por ejemplo en días nublados, pero suelen rendir menos a altas temperaturas. Aspecto que debe tenerse en cuenta antes de inclinarse por esta opción si se van a instalar en climas calurosos constantes. Los paneles policristalinos, generalmente de un color azulado,
Parten de un proceso de producción de menor coste, con mezclas de diferentes materiales, el cual se refleja en un precio final más bajo que los monocristalinos. Soportan mejor climas cálidos y altas temperaturas, el cual es una buena opción para gran parte de nuestro país, y actualmente las mejoras en la fabricación los convierten en una excelente opción en instalaciones pequeñas y de bajo costo. Se muestra un modelo flexible monocristalino muy utilizado en vehículos tipo motorhome y caravans, ya que se adapta muy bien a las superficies curvas. Son un poco menos potentes que sus contrapartes rígidos y algo más costosos. Los del tipo enrollable son usados para poder transportarlos fácilmente en mochilas, en expediciones y excursiones, etc. Poseen baja potencia por el área desplegada, pero con la ventaja de que se pueden transportar muy fácilmente. Los del tipo plegable son exactamente iguales que los anteriores, pero se cierran formando una pequeña maleta, el cual es muy fácil de transportar. Son los más populares y excelentes para excursiones, campings, expediciones, etc. Mostraremos las diferentes formas de conectar entre sí los paneles solares, las correctas y las incorrectas. Mediante la conexión en serie, se conectan directamente las placas solares entre sí, conectando el polo positivo de un panel con el polo negativo del siguiente y así sucesivamente. Los dos extremos quedan libres para poder llevar ambos polos hacia el regulador solar. Por ejemplo, si se conectan en serie, como vemos, tres placas de 18 vatios cada una, en este caso 6 voltios y 3 amperios, se obtendrán 54 vatios totales, con 18 voltios sumando los voltios individuales y los mismos 3 amperios. Para este tipo de instalación debemos de tener presente no sobrepasarnos en el voltaje total que acepta la entrada del regulador cargador. La ventaja principal de conectar los paneles solares en serie es que al subir el voltaje y manteniendo el amperaje bajo, puedo llevar la corriente continua por un cable más delgado hasta el regulador y con menos pérdidas. De esta manera se disminuye en gran medida los costos de instalación. Es el tipo de conexión que más se recomienda y en el que siempre debemos de tomar en cuenta como primera prioridad. Mostramos los mismos tres paneles solares, pero esta vez conectados en paralelo. Los voltajes quedan igual y se suma el amperaje total. En este caso nos da 6 voltios, 9 amperios para un total de 54 vatios, que es la misma potencia que obtenemos de conectarlos en serie. Pero la ventaja de conectarlos en serie y no de esta forma es que en serie yo tengo más voltaje y menos amperios, los cuales es más eficiente para colocar cables de menos grosor y poder llegar al regulador sin problemas. Aquí tenemos un caso particular en que los tres paneles son diferentes. La única condición es que tienen los tres el mismo amperaje, pero el voltaje diferente. En este caso no hay problemas porque al colocarlos en serie sumamos los voltajes y al tener el mismo amperaje queda exactamente igual. Producto final, si sumamos 21 voltios, 3 amperios. Esta conexión es válida siempre y cuando respetemos de que los paneles que estemos conectando tengan el mismo amperaje. Eso es muy importante. Mostramos a continuación tres paneles cuyos valores de voltaje y amperaje son diferentes. Esta opción no es recomendada porque el amperaje total del sistema es el del menor, en este caso el del panel izquierdo, 1 amperio, y el sistema totalmente se nos viene abajo, fíjense, 19 voltios y 1 amperio, eso nos da 19 vatios, cosa que es mucho menor que conectarlos tanto en serie como en paralelo. Acá mostramos la forma correcta de conectar paneles solares.
Tenemos 8 paneles agrupados en 2 grupos de 4 conectados en serie. Cada uno posee 34 voltios y 8 amperios. Al conectar 4 en serie nos da 136 voltios, 8 amperios, como vemos en la parte superior. En la parte inferior tenemos igualito 136 voltios y 8 amperios, el cual esos dos grupos, al conectarlos en paralelo, nos dan el total de 136 voltios y 16 amperios como la salida total. Esto nos asegura de que no nos sobrepasemos en la entrada final del cargador regulador, que debe tener como máximo, en este caso, un voltaje de 150 voltios por lo menos y por lo menos en 20 amperios de entrada. Este caso es el más recomendado para conectar paneles solares. Pasamos al siguiente elemento en nuestra instalación solar, como son los controladores reguladores. Es el encargado de recolectar toda la energía de los paneles y transformarla en corriente utilizable para recargar las baterías o ser usada por equipos. Existen dos tipos principales de controladores cargadores solares, como son los del tipo PWM y los del tipo MPPT. Básicamente, un controlador regulador solar es un convertidor de corriente continua DC a DC. Los paneles solares generan un alto voltaje en orden de 18 voltios, los que son de 12 voltios, y más de 30 voltios, los de 24. Este voltaje no lo podemos llevar directamente a una batería, ya que la sobrecargaríamos demasiado, por lo que debemos regularla y reducir su voltaje al nivel de carga correspondiente a cada tipo de batería, como veremos posteriormente. Los dos tipos de cargadores que existen son los tipos MPPT, de sus siglas en inglés, Maximum Power Point Tracker. Estos optimizan el excedente de voltaje producido por los paneles solares y trabajan con el amperaje promediándolo. Son más eficientes y por supuesto más costosos. Son los que se utilizan en instalaciones profesionales solares. Los PWM, de sus siglas en inglés, Pulse Width Modulation, son más rápidos en cambios instantáneos de carga. Ellos son menos eficientes en promediar esta potencia total de carga, son más económicos y funcionan muy bien para instalaciones pequeñas solares y son más económicos. Y para efectos prácticos, en instalaciones de 2, 3 o 4 paneles solares, se pueden utilizar sin problema los PWM. Acá vemos la forma en que se conectan todos los componentes de un sistema solar al cargador regulador. Básicamente él es el corazón del sistema, como podemos observar. Los paneles solares se conectan con sus dos polos positivos y negativos en la parte izquierda. La parte central son los encargados de enviar la corriente de carga a las baterías y las dos salidas derechas son dos salidas de corriente continua que podemos utilizarla para diferentes dispositivos. No se conecta a los inversores directamente en esta salida derecha, sino que los inversores se van directamente a la conexión con las baterías para una alta potencia. Y todos los aparatos de corriente alterna se conectan al inversor. Este es un inversor bastante económico que podemos observar, es de 20 amperios, los hay de 20, 30, 40 o hasta más amperios, dependiendo de nuestras instalaciones. Llegamos a la reina absoluta del sistema y en donde vamos a explicar de la mejor forma posible sus diferentes tipos y usos. Hay que tener presente que la palabra batería asocia a una agrupación de elementos individuales que tienen las mismas características. En nuestro caso, agrupa a celdas de energía química de igual voltaje que se denominan pilas. Cada celda o pila individual de una batería está en el orden de los 2 a 3.7 voltios según el tipo de química de la celda. La unión de dos o más celdas es lo que se denominamos batería. Llamar a una pila AA batería es un error conceptual. Eso es una pila. Una batería AA
es la unión de varias pilas AA. Existen en el mercado diferentes tipos de baterías de respaldo, fabricadas cada una para cumplir con unas exigencias técnicas determinadas. Esto es basado al número de ciclos de carga, descarga, vida útil, mantenimiento, capacidades de almacenaje y rendimiento. En este tema vamos a ver y analizar cuál es el tipo de batería más adecuado según la instalación y uso que queremos llevar a cabo. En primer lugar, hay que dejar claro que las baterías para respaldo de ciclo profundo no tienen nada que ver con las baterías convencionales como las de un vehículo. Estas tienen una vida útil muy superior y permiten descargas profundas de su capacidad continua, sin que ello afecte su rendimiento. Comenzamos con las del tipo monobloc. Como su nombre lo indica, es una batería que une en un mismo contenedor varias celdas o pilas. El material del contenedor es plástico o de fibra y generalmente tienen voltajes finales de 6, 12 y 48 voltios. Existen baterías monobloque de diferentes tipos y químicas. Las más frecuentes son las de plomo ácido, las AGM, gel y litio. Veremos a continuación en detalle cada una de ellas. Las baterías de plomo ácido, como su nombre lo indica, el material que los forma son electrodos de plomo, sumergidos en un electrolito que en este caso es ácido sulfúrico diluido. Generalmente están construidas con varias placas de plomo por cada una de las celdas individuales y conectadas en serie para alcanzar el voltaje final. Requieren de mantenimiento periódico, evitando que el electrolito, por efecto de evaporación y escapes de gases, exponga las placas de plomo. Estas siempre deben estar sumergidas y solo se debe añadir agua pura destilada para mantener el nivel por encima de las placas. Son el modelo más económico y recomendado en instalaciones de baja y media potencia, donde se utilicen aparatos eléctricos sencillos y que no usen motores grandes. Estos dispositivos son, como ejemplo, el televisor, refrigerador, el reproductor de música o DVD, el microondas, bombillas o focos de iluminación, etc. Sin embargo, estas baterías no son recomendadas para aparatos complejos que lleven motores de alta potencia, ya que no soportan bien los picos de arranque altos que producen estos equipos. Estaríamos hablando de la lavadora, la bomba de agua, un taladro grande, esmeril, una sierra de banco, etc. La vida media de una batería de plomo ácido es de unos 4 o 5 años, pudiéndose alargarse con buen uso y ciclos leves. Sin embargo, si se utiliza con aparatos con motor continuamente, se perjudicará su vida útil reduciéndola solamente a 1 o 2 años. Por este motivo, recomendamos no utilizarla en estos casos concretos. Las baterías monobloque de plomo ácido son baterías de ácido abierto, por lo que necesitan de un mantenimiento periódico cada año y medio aproximadamente. Los modelos de mayor capacidad pueden llegar hasta 250 amperios hora y se conectan con otras baterías para conseguir una mayor capacidad de almacenamiento. El voltaje nominal a plena carga es de unos 2.2 voltios por cada celda, el cual nos indica que la misma está al 100%, pero la verdadera forma de medir la capacidad de la celda es midiendo la densidad del ácido electrolito. Esto se realiza con un hidrómetro y nos indica con exactitud qué tan cargada o descargada está la celda. Acá mostramos una tabla de carga de baterías de plomo ácido. También es válida para baterías AGM y baterías gel. Se considera una batería que está cargada al 100% cuando su valor de voltaje está sobre los 12.6 voltios. A medida que la batería se va descargando, en reposo mostramos valores menores, alcanzando los 12 voltios cuando la batería está al 50%. Recomendamos que no disminuyamos este valor de 50% en una descarga de batería para no acortar su vida útil. Se considera que una batería está totalmente descargada al 0% cuando su valor es de 10.5 voltios. Acá podemos observar un hidrómetro comercial.
Se usa introduciendo la pequeña manguera colectora dentro de los vasos individuales de una batería y medir la densidad del ácido electrolito de cada una de las celdas. Acá explicamos la forma en que se realiza esta medición y cómo se interpretan los valores obtenidos. Un densímetro es una especie de gotario con el cual se extrae líquido desde el interior de los vasos de la batería. En su interior tiene un flotador graduado cuyos valores van entre 1.3 máximo y 1.1 mínimo. Al sacar electrolito desde un vaso, el flotador se levantará dependiendo de la concentración de ácido que contenga el líquido, lo cual corresponderá a la cantidad de carga que tenga la batería. Una batería 100% cargada mostrará un valor cercano a 1.3, 1.29, llegando hasta 1.270. Valores menores a 1.270 indica que la batería está descargada y que necesita cargarse. Una batería cuyo valor está sobre 1.2 y 1.1 está peligrosamente descargada y necesita atención o la batería puede estar dañada. Las baterías AGM, de sus siglas en inglés Absorbed Glass Mat o fibra de vidrio absorbente, se fabrican en formato monobloc, pero tienen un rendimiento mucho mayor que las de plomo ácido y no necesitan mantenimiento, ya que son baterías selladas. Estas baterías son ideales para usar cualquier tipo de aparato eléctrico, ya que soportan sin problemas los altos picos de arranque de cualquier electrodoméstico. La vida media de las baterías AGM en condiciones normales de uso y con carga de mantenimiento constante son de 6 a 8 años. Estas baterías son muy utilizadas en instalaciones medias, ya que permiten ir añadiendo módulos y ampliar la capacidad de carga poco a poco. Los modelos de más capacidad utilizados son de 250 amperios hora. Como su nombre lo indica, las baterías de gel, el electrolito ya no es líquido como las anteriores, sino está gelificado como una pasta gel envolviendo en su totalidad a las placas de plomo. De construcción más avanzada, poseen a su vez una capacidad de recuperación de descargas profundas mayor que las AGM, pudiendo llegar a descargas hasta del 60% de la profundidad de descarga o DOD de sus siglas en inglés, Deep of Discharge, sin alteración de sus ciclos nominales de vida. Son más costosas y con todas las ventajas que ya traen las AGM, tienen una forma diferente de valores de recarga, la cual es importante respetar para no dañarlas. Mostramos un gráfico del método correcto para la recarga de baterías de plomo ácido, baterías AGM, gel de ciclo profundo. La curva en color rojo representa el voltaje y la curva en color verde representa la corriente en el eje del tiempo. La etapa bulk o la carga inicial masiva o la carga fuerte, esta es la primera etapa que se suministra corriente a la batería a intensidad máxima, de manera que el voltaje, la tensión, aumenta rápidamente hasta llegar aproximadamente a 12.6 voltios y después poco a poco hasta el primer límite de voltaje. Una vez alcanzado este límite, la batería está cargada en un 80-90%. A partir de este punto, la absorción de corriente de carga se reduce rápidamente. Estamos ahora a un potencial de entre 14 y 14.2 voltios según la batería. La etapa de absorción, en esta fase la corriente de carga disminuye lentamente hasta que la batería se carga hasta llegar al 100%. En esta etapa trabajamos el voltaje alcanzando al final de la etapa bulk, denominado límite de absorción. Es importante conocer los valores de los voltajes utilizados con exactitud y siempre en conformidad a las indicaciones del fabricante. La finalidad de esta etapa es recuperar el electrolito, que puede haberse visto alterado en procesos de descarga profunda. Así pues, en baterías que hayan sufrido una descarga profunda prolongada,
La fase de absorción será más larga para asegurarnos de recuperar el electrolito por completo. Finalizamos con la etapa de flotación. En esta fase la batería ya está cargada al 100% y lo que se hace es proporcionar una corriente necesaria para compensar la autodescarga natural, de manera que permanezca al 100% constantemente. Se trabaja a potenciales bajos y constantes. Si pretende almacenarse la batería, el voltaje de flotación no puede variar más de 1% respecto al recomendado por el fabricante. Para baterías líquidas se recomienda proporcionar voltajes entre 13 y 14 voltios, aunque no es recomendable la inutilidad de la misma durante periodos largos. En cambio, las baterías de gel pueden ser dejadas en fase de flotación durante periodos largos sin problemas. Como podemos observar en la parte superior de la curva del voltaje, en la etapa de ecualización tiene como fin el ascenso del gas dentro del ácido electrolito, haciendo que la disolución llegue a ser homogénea. Por esto también se denomina etapa de gaseo. De esta forma evitamos que en la parte inferior de la batería no haya una densidad mayor que pueda provocar la sulfatación de las placas. Tras esta etapa conseguimos que todas las celdas tengan el mismo voltaje. Es como balancear la batería. El controlador puede realizar esta etapa cada cierto periodo de tiempo, semanas, meses, dependiendo de la batería. Si esto se pretende hacer a mano, conviene llevarlo a cabo si se detecta disparidad de los valores de la densidad del electrolito. Recarga de baterías de ciclo profundo y factores importantes que hay que tener en cuenta para las baterías de respaldo. Todas las baterías de plomo ácido pueden experimentar sulfatación, que es la formación de cristales de sulfato de plomo al descargarse. Se deben usar un cargador que tenga modo de sulfatación para ayudar a resolver este problema en la batería y hacerlo regularmente para mantenerla en perfectas condiciones. Esto se denomina ecualización. Lento y bajo es mejor. Un cargador de bajo amperaje, entre 2 a 12 amperios, generalmente es la mejor opción para cargar cualquier batería de plomo ácido. Sí, es más rápido cargar a un amperaje más alto, pero también genera mucho calor, lo cual reduce la vida útil de la batería, igual cuando el calor ambiental es muy alto. Importante, los alternadores no son cargadores. No confiar en que el alternador va a hacer el trabajo de un cargador. Si la batería para auto se descarga al punto donde no puede arrancar el vehículo, se debe de usar un cargador tan pronto como sea posible, para asegurar que la batería se cargue completamente. El alternador se usa para mantener la carga de la batería en su voltaje nominal, no para recargarla. Diferentes cargadores, diferentes capacidades. En condiciones normales, la mayoría de los cargadores automáticos e inteligentes de 12-24 voltios funcionarán en una batería tipo AGM, GEL, etc. Muchos de los cargadores de baterías más nuevos tienen configuraciones específicas para estos diferentes tipos de química, AGM, GEL, litio, y poseen las 3 o 4 etapas de recarga y mantenimiento. Las tecnologías de las baterías AGM y de GEL son diferentes. Recordar que la tecnología de una batería AGM no es la misma que la de una batería de GEL, que tiene sus propios requerimientos de carga. Si un cargador tiene diferentes modos, hay que seleccionar el correcto para la batería. Si se usa la configuración de GEL para cargar una batería AGM, esta no se cargará completamente y con el tiempo, de hecho, dañará la batería. Las baterías eventualmente mueren. Las baterías son un producto consumible, ninguna dura para siempre. El objetivo es darle un mantenimiento constante y mantener su valor nominal de voltaje para lograr la mayor vida útil. En condiciones normales, una batería AGM nunca debe experimentar voltajes en descanso menores a 12 voltios. La mayoría de los cargadores de 12 voltios y alternadores no tienen problemas para poder mantener
una batería AGM si tiene un voltaje en descanso de 11.5 voltios o más. El siguiente tipo de baterías son los modelos estacionarios, en los cuales forman parte las baterías OPZS, OPZB y TOPZS. Este tipo de baterías están formadas por vasos independientes de 2 voltios cada uno, con capacidades de carga que pueden llegar hasta los 4.500 amperios hora. Si bien los modelos más utilizados abarcan entre los 300 amperios hora y los 2.500 amperios hora. Los vasos se conectan entre sí mediante conectores y formando sistemas de 12 voltios, 24 voltios y 48 voltios. El modelo OPZS es el más utilizado en grandes instalaciones o bien en instalaciones medias donde se necesite una batería de mayor duración que las de gel o AGM, monobloque. Las OPZS tienen una vida útil de hasta 15 años y tienen una gran resistencia para ciclos continuos de carga-descarga. Al tratarse de una batería abierta, requiere de mantenimiento de rellenado cada año o al llegar al límite inferior del electrolito y siempre deben de colocarse en un lugar ventilado. El modelo OPZB tiene las ventajas de una batería OPZS y además dispone de electrolito gelidificado tipo gel, con lo cual se convierte en una batería estacionaria completamente sellada y sin mantenimiento como las que observamos en este momento de color blanco. Esto permite poder colocar en cualquier posición, ya sea vertical o horizontal. Su vida útil es de 15 años o más. Podemos observar una instalación con baterías tipo TOPZS, las cuales son baterías como las OPZS, pero fabricadas en un envase translúcido más económico y en cadena de montaje automatizada, con lo cual se reducen los costes de fabricación. La vida útil de las baterías TOPZS es de 12 a 15 años. Se recomienda instalar baterías estacionarias en instalaciones en viviendas o fincas de uso diario, donde se tenga previstos ya desde el inicio los consumos que se van a tener. Estas baterías, si bien su precio es más elevado, se compensa la inversión con los años de vida que ofrecen. Por otro lado, en instalaciones de medio tamaño donde se pueden proveer posibles ampliaciones en el futuro, recomendamos poner baterías AGM o de gel. Así pues, el uso de un tipo de batería u otra dependerá en primer lugar del tamaño de la instalación solar, en segundo lugar del tipo de aparatos eléctricos que se conecten y en tercer lugar de la capacidad económica de cada persona. Es importante tener en cuenta las características de cada batería, ya que el uso de una batería incorrecta repercutirá en toda la instalación y significará a corto plazo tener que instalar baterías nuevas. Las baterías son la parte más costosa y sensible, con lo cual conviene cuidarlas al máximo para que tengan la mayor vida útil posible. Las baterías estacionarias tienen las placas de electrodos positivas generalmente en forma tubular, de ahí su altura. Son perfectas para instalaciones que necesiten un consumo diario y durante largos periodos de tiempo. Esto es debido a que tienen una larga vida útil superior a los 15 años y permiten profundos ciclos de descarga diarios con resultados excelentes ante cualquier tipo de consumo. Son las baterías más idóneas para instalaciones solares de alta capacidad. Pasamos a las baterías de litio fosfato. Desde hace algunos años existen en el mercado las baterías de aleación de litio ferro fosfato. Estas baterías, construidas con celdas individuales de 3.2 voltios, permiten una descarga de hasta 95% de su potencia sin ponerla en riesgo. Son menos potentes que las baterías de iones de litio, como las que conseguimos en los smartphones, pero son mucho más estables y seguras. Están diseñadas para una descarga más prolongada. Por ejemplo, una batería de litio de 100 amperios hora se puede cargar a este nivel máximo, al contrario que otras como las AGM o gel, en las que la potencia de carga se sitúa entre un 5 o 10% de la máxima potencia admitida por la batería.
Esta característica permite que el proceso de carga sea mucho más rápido que en todas las demás. Además, permite múltiples procesos de descarga, unos 800 ciclos al 80% del depth of discharge, que es la profundidad de descarga. Otra ventaja de las baterías de litio es el sistema de gestión de la batería, llamado BMS o Battery Management System, de sus siglas en inglés, que monitorea constantemente el voltaje y temperatura de cada una de las celdas, balanceando las mismas al mismo valor en las cargas y descargas, manteniendo todo el sistema en equilibrio de carga. Acá podemos observar una batería de litio fosfato compuesta por celdas tamaño 18650. Una celda recargable 18650 es parecida a una pila recargable AA, pero con un tamaño más grande. En concreto, la referencia 18650 corresponde a sus medidas, es decir, el primer número 18 que encontramos indica su diámetro de 18 milímetros. A continuación, el número 65 indica su longitud neta, 65 milímetros. La mayoría de las celdas de litio fosfato operan dentro de un nominal de voltaje entre 3 y 3.3 voltios. Tiene una tensión máxima de funcionamiento de alrededor de 4.1 a 4.2 voltios y un voltaje mínimo de 2.1 a 2.5 voltios. Normalmente una celda de litio fosfato está completamente cargada a 3.6 a 3.7 voltios. En este ejemplo se muestra una batería 4S10P conformada por 4 celdas en serie y 10 de estos grupos en paralelo. De ahí su nombre 4S10P o 4 en serie y 10 en paralelo. La capacidad de esta batería es de 3.3 voltios por 4 da 13.3 voltios y 3000 miliamperios por 10 nos da 30 amperios. Toda batería de litio fosfato necesita de una tarjeta BMS para su correcto funcionamiento. Acá mostramos una típica tarjeta BMS, Battery Management System, como su nombre en inglés lo indica. Se trata de una electrónica absolutamente necesaria para la correcta carga y descarga de las pilas de litio. Esta mantiene el correcto voltaje de cada una de las celdas individuales, cortando la carga o descarga de las mismas si baja o sobrepasa un valor determinado, protegiéndolas de posibles accidentes. Sus funciones esenciales son desconectar o apagar la carga cuando la tensión de una celda de la batería cae por debajo de 2.5 voltios. Detener el proceso de carga cuando la tensión de una celda de la batería sube por encima de 4.2 voltios. Y esencialmente apagar el sistema cada vez que la temperatura de una celda exceda los 50 grados centígrados. Mostramos un pack de baterías 18650 con su tarjeta BMS adherida a un costado y ya conectada, lista para ser introducida dentro de su carcasa contenedora de plástico para proteger sus componentes y aislarla de la intemperie. Recordamos que además de equilibrar las celdas, un BMS evitará la subtensión de las celdas desconectando la carga cuando sea necesario. Evitará la sobretensión de las celdas reduciendo la corriente de carga y deteniendo el proceso de carga. Desconectará el sistema en caso de sobrecalentamiento. Por lo tanto, un BMS es indispensable para evitar que se produzcan daños en un banco de baterías de litio fosfato de gran tamaño. Mostramos un pack de baterías de una prestigiosa marca comercial, muy reconocida en el ámbito de los radioaficionados, ya que están construidas con los mejores materiales existentes, las mejores celdas de litio del mercado y con terminales dobles para carga y salida con conectores Anderson, que se están convirtiendo en el estándar de shacks de radio. Mostramos la misma batería de litio fosfato dentro de un Go Box de radio sobre una fuente de poder de 12 voltios.
el cual tiene el tamaño, capacidad y peso ideal para alimentar todo el sistema por varias horas de uso continuo. Mostramos una de las mejores baterías de litio fosfato del mercado actualmente, en formato monobloque, de 12 voltios y 100 amperios horas. Su alta capacidad la hace ideal para instalaciones de respaldo profesionales críticas donde se requiera un alto nivel de seguridad y fiabilidad, permitiendo su conexión tanto en paralelo como en serie, pudiendo diseñar sistemas de muchísima capacidad. Con más de 5.000 ciclos continuos de carga-descarga, pueden llegar a tener una vida útil que sobrepase los 10 años. Con respecto al peso de una batería de litio fosfato, este está por el orden de 1/3 del peso de las de plomo ácido. Como podemos observar, una persona cargando dos baterías de 100 amperios horas con facilidad de unos 12 kilogramos cada una, mientras para levantar esa misma capacidad de 200 amperios hora en plomo se requiere de un gigantesco esfuerzo, ya que están por el orden de los 60 kilogramos. Se muestra un banco de baterías de respaldo en formato Powerwall, muy en uso actualmente para residencias. Está compuesta por 1.120 celdas 18650 de litio fosfato, con una capacidad total de 10 kilovatios hora. Se observa que está instalada sobre una pared como un estante, ocupando muy poco espacio. Estos sistemas son muy fáciles de mantener, ya que al fallar una de las celdas, esta es muy fácil de reemplazar sin detener el sistema. En este caso, solo la fila que la contiene por algunos segundos. Mostramos otro diseño muy utilizado de las baterías de litio fosfato, como son las baterías prismáticas. Estas ya vienen en un contenedor de plástico fuerte, protegiendo el contenido y haciendo muy fácil su armado en baterías de diferentes capacidades. Estas vienen en capacidades que van desde los 20 amperios hora hasta 250 amperios hora por celda, lo cual al unir 4 de estas de 3.2 voltios, ya tenemos armado una batería completa con esa capacidad. Se muestran 4 celdas prismáticas de 3.2 voltios y 100 amperios hora cada una. Al unirlas, nos da una batería completa de 12.8 voltios y 100 amperios, muy popular en instalaciones solares en viviendas, de peso muy ligero y fácil de intercambiar. Para instalaciones donde se requiera máxima protección, se instalan estas baterías prismáticas dentro de racks metálicos, como podemos observar en la foto. Sumando sus capacidades en voltaje y obteniendo un elemento individual transportable de alta capacidad, ideal para viviendas, casas grandes, industrias, etc. Este tipo de instalaciones en formato rack vertical compacto es muy útil si queremos desplazar todo el banco de baterías para realizar algún mantenimiento, limpieza o ajuste del sitio, sin requerir el desarmado de todos los componentes. Basta solo desconectar los dos cables positivo y negativo de cada módulo y este queda aislado completamente. Otro elemento importante en el almacenamiento de energía son los supercapacitadores o supercondensadores. Desde hace varios años se han estado usando en conjunto con las baterías para aumentar exponencialmente la capacidad instantánea de energía que aportan. Muy populares en el mundo musical del alto volumen, en vehículos preparados para tal fin, en espectáculos en vivo, etc. Recientemente usados en aplicaciones de respaldo donde se requiera de una gran cantidad de energía inicial que es solicitada, como por ejemplo por motores inductivos, bombas de agua, compresores, sierras de mesa, etc. Podemos observar inclusive cómo se sustituye por completo una batería de un automóvil, ya que solo se requiere del alto amperaje inicial para su encendido, y estos condensadores se recargan en pocos segundos y ya están otra vez al 100% de carga.
Los supercondensadores tienen un ciclo de carga y descarga de más de 1 millón de ciclos sin deteriorarse y son excelentes cuando se usan junto a una pequeña batería de litio, logrando respuestas sorprendentes en arranques de equipos pesados con alta carga inicial en amperios. Pasamos al siguiente protagonista en nuestro sistema de energía alterna, como es los inversores. Un inversor es un dispositivo electrónico cuya principal finalidad es cambiar el voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje de salida de corriente alterna. Es decir, transforma los 12, 24 o 48 voltios de la corriente de una batería continua, a 110 voltios en corriente alterna como la que tenemos en una vivienda. Los inversores de corriente se utilizan en gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación hasta en grandes aplicaciones industriales. Nos vamos a centrar en los inversores de corriente destinados a su uso para radioaficionados y para viviendas. Aunque para el uso de equipos de radiofisión no se requieran de 110 voltios AC, ya que la gran mayoría, si no todos los equipos de radio son de 12 voltios de corriente continua, y esta la podemos obtener directamente de las baterías, es bueno tener a la mano un inversor de corriente destinado para luces, cargadores de celulares, pequeñas bombas infladoras, respiradores de emergencia, ventiladores, etc., y otros equipos que requieran 110 voltios de corriente alterna. Estos inversores no deben ser de gran potencia, basta con 300 a 600 vatios. Estos son económicos y muy transportables, ideales como para alimentar varios equipos simultáneos de nuestro shack. Pero algo fundamental es que sean de onda pura sinusoidal, para que trabajen bien con todo tipo de equipos sensibles sin dañarlos. Inversores para viviendas. Cuando necesitamos inversores de mayor capacidad para alimentar los equipos y electrodomésticos de una vivienda, oficina o industria, existen en el mercado muchos modelos. Lo importante es siempre tener en cuenta el voltaje de nuestro banco de baterías. Existen inversores para baterías de 12, 24, 48, 96 y hasta más voltios. Y este es el elemento principal a tener en cuenta. Un inversor de 24 voltios no nos servirá para una sola batería de 12. Este ni siquiera encenderá. El segundo factor a tomar en cuenta es la potencia máxima continua que nuestro inversor pueda aportar. Si tenemos un consumo de unos 600 vatios continuos el 95% del tiempo en una vivienda, pero sabemos que en algún instante podemos tener picos instantáneos de 1500 o 2000 vatios, debido a ciertos electrodomésticos de alto consumo en el arranque, nuestro inversor debe poder manejar esos picos sin problemas. Estos picos de arranque se denominan surge power y este valor determinará la capacidad total del inversor. Mostramos una tabla general donde están listados los gastos promedio y los picos de corriente, como dijimos anteriormente, denominados surge, de muchos equipos y electrodomésticos en una vivienda. Como se puede observar, todos los equipos inductivos o que poseen motores eléctricos de arranque tienen unos valores pico muy altos, el cual se debe de tener muy en cuenta a la hora de seleccionar un inversor. Los equipos capacitivos o que trabajan con una resistencia no poseen estos picos y el valor del consumo es constante, desde el instante que se encienden. Es muy común escuchar a alguien decir: yo no necesito un inversor muy grande, ya que no poseo ni bomba de agua, ni cocina eléctrica, el aire acondicionado no lo enciendo, mi cocina es a gas, todas las luces son LED, la nevera es de última generación y solo consume 200 vatios, y en total no supero los 1000 vatios hora promedio. Perfecto, por lo que un buen inversor con 1500 me basta. Perfecto, pero resulta que vive en una casa y el motor eléctrico de la puerta del garaje, que es de medio caballo, consume 875 vatios. Y este inversor de 1500 le sirve perfecto. Pero tiene este motor un pico de arranque durante unos 5 segundos de 2350 vatios.
Y con un inversor de 1500 que no maneje esos picos surge tan altos, durante un corte eléctrico, esa puerta del garaje no va a abrir. Por lo que a la hora de seleccionar un inversor, tenemos que tener en cuenta el valor nominal continuo de la potencia, el valor pico surge que pueda soportar y por cuántos segundos, el voltaje en que opera y que sea de onda pura sinusoidal. Mostramos uno de los nuevos inversores todo en uno, en este diagrama completo de una instalación solar que existen en el mercado. Además de su función principal de transformar la corriente continua DC de las baterías en corriente alterna para su uso, también es un cargador de baterías inteligente de 3 o 4 etapas. Es un transfer switch automático que inmediatamente en un corte de energía de la red activa la entrada desde las baterías en tiempos tan cortos como 5 milisegundos. Y no se nota en absoluto el corte en la vivienda, como si de un gigantesco UPS se tratase. Otra opción de entrada múltiple es que podemos conectar una planta eléctrica y a través de un sensor con un cable directo hacia la planta, solo en modelos con esta característica, podemos encenderla remotamente sin que sea necesario la intervención del usuario. Y el uso principal de una planta eléctrica en este tipo de instalaciones es de servir de respaldo al respaldo. Cuando la energía solar sea muy escasa por periodos prolongados de tiempo o no se posean paneles solares en la instalación y debemos recargar nuestras baterías, en este caso la planta eléctrica se encarga de suministrar toda la energía necesaria para subir nuevamente el voltaje y suplir simultáneamente el consumo de la vivienda. Estos inversores son muy versátiles y nos evitan estar adquiriendo e instalando todos los equipos por separado. Observamos una instalación en una industria, cuyos requerimientos de energía alterna son bastante considerables. Con 8 inversores de 5 kilovatios, 3 de respaldo, en una instalación trifásica, colocados en paralelo, en split phase, o cada par manejando una de las fases, por lo que tenemos 10 kilovatios por fase para un total de 30 kilovatios, con la opción de tener 3 inversores de respaldo, uno para cada una de las fases, y este tipo de instalaciones es usada en industrias, hospitales, edificios, etcétera, de instalación crítica, donde existan líneas de producción, equipos muy sensibles y donde la continuidad instantánea de la energía es la primera prioridad. Los inversores con su transfer switch automático inmediatamente realizan el cambio de la red eléctrica a las baterías, sin que se sienta ni siquiera un leve parpadeo de la corriente, dando chance posteriormente a una planta eléctrica, en caso de que fuera necesario, el mantener el sistema por largos periodos y en horas nocturnas, o si no existe una instalación de paneles solares presente. Como ya dijimos anteriormente, una planta eléctrica se encarga de recargar y mantener las baterías en un valor nominal de voltaje, y estas son las que suplen de energía constante a los inversores, que son los encargados de suministrar toda la potencia al tablero eléctrico principal. En este tipo de instalaciones, la planta eléctrica no debe ser de gran tamaño y costosa. Basta con valores de 2.000, 3.000, 4.000 vatios, es más que suficiente. Son mucho más sencillas, económicas y fácil de mantener, y basta que posean la suficiente potencia necesaria para la recarga según la capacidad instalada de las baterías presentes. Una instalación de este tipo requiere de muy poco mantenimiento. En cambio, en una instalación con solamente una gigantesca planta eléctrica, ya sabemos todos los problemas de ruido, el manejo de los gases de escape, el mantenimiento que es necesario para mantener un equipo de esta envergadura al 100%. Y lo más crítico, que arranque al instante cuando sea necesario, casi siendo imposible tener una de respaldo por si la principal falla. Mostramos la forma en que se debe realizar la conexión de una batería individual o un banco de baterías directamente a un inversor. Debe de existir
tanto un desconector o switch de corriente y un fusible de alta velocidad presentes en cada una de las líneas. La capacidad de estos viene dada por la sencilla fórmula que mostramos. Y jamás se debe de realizar una conexión directa de una batería de alta capacidad sin alguna de estas protecciones. El interruptor o desconector principal se encarga de aislar las baterías de todo el sistema cuando necesitemos realizar algún mantenimiento o limpieza. El fusible térmico de alta velocidad nos protege de cualquier cortocircuito que se pueda presentar. Es muy común ver en instalaciones de gran envergadura de que personal no entrenado para este fin utilice herramientas o llaves metálicas tipo ratch o llaves inglesas, etc., sin llevar guantes o gafas protectoras, aflojar y apretar conexiones. Y todos sabemos lo que ocurre cuando se tocan con algo metálico los bornes positivo y negativo de una batería. Sin hablar si esta batería está por el orden de cientos de amperios. Por lo que la precaución y el manejo cuidadoso de estos equipos es fundamental. Otra forma de energía alterna que podemos utilizar ya en menor escala y para uso personal en situaciones de que no contemos con ninguna de las alternativas mostradas anteriormente es utilizar nuestra propia fuerza para generar la suficiente potencia como para recargar una batería. Existen en el mercado varias alternativas, unas mejores que otras y otras bastante absurdas. La mostrada es una de las mejores que pueden sacarnos de un problema en una emergencia. Con un pedaleo constante de algo menos de 2 revoluciones por segundo, podemos obtener con este tipo de equipo una potencia de hasta 30 vatios constantes, lo que nos permite mantener una batería de unos 20 o 30 amperios con un buen nivel de voltaje o en recarga, mientras simultáneamente se estén usando por algún equipo como por ejemplo un respirador para un paciente, algunas luces LED, recarga de un teléfono o, más importante aún, un radio para comunicarnos. Es un equipo que cabe en una mochila, es plegable, no es muy pesado y en situaciones de emergencia nos puede ser de gran ayuda. Viene en dos versiones con salidas de 12 voltios o 110 voltios AC, según nuestro requerimiento. Otro equipo similar, pero esta vez con manivela de mano, es el que mostramos en la foto. Algo menos potente, pero que con una rotación constante de 2 revoluciones por segundo, podemos alcanzar algunos vatios, que siempre son buenos en una emergencia. Este en particular nos puede generar unos 20 vatios de potencia en 5, 6 o 12 voltios, según las diferentes conexiones que posee. El mercado actual evoluciona constantemente y gracias a la tecnología de baterías podemos tener generadores portátiles muy capaces. Los nuevos modelos y por supuesto bastante costosos permiten valores de más de 1000 vatios hora de energía, con inversores incorporados de onda pura sinusoidal de hasta 1500 vatios, entradas para recarga solar, corriente 110, etc. Salidas de todo tipo, 5 voltios para recarga de teléfonos, 12 voltios para equipos varios, radios, etc. y con varias salidas de 110 voltios de corriente alterna. Son muy populares en hogares donde se busca sencillez, fácil movilidad y un equipo que lo incluya todo en uno. En el mercado ya existen generadores solares portátiles muy poderosos con la suficiente capacidad de poder encender y mantener activo durante un corte eléctrico a cualquier electrodoméstico presente en una vivienda, compitiendo inclusive con instalaciones fijas pequeñas de paneles solares, batería, inversor. Estos son muy a tener en cuenta si nuestro requerimiento es tener un sistema poderoso pero transportable. La otra opción, más económica, es construirnos nuestro propio generador solar, el cual incluye todos los componentes necesarios como son las baterías, inversor, controlador, regulador, cargador solar y todas las entradas, salidas, fusibles, relojes y desconectores necesarios. Este modelo en particular, construido por nosotros, posee dos baterías gel de 20 amperios hora cada una, conectadas en paralelo,
para un total de 40 amperios hora y 480 vatios hora de autonomía. Las dos baterías están conectadas a un inversor de onda pura de 400 vatios con dos tomas 110 de corriente alterna y dos salidas USB para recarga directa de teléfonos y otros equipos. Posee un controlador regulador solar MPPT de 30 amperios con sensor de temperatura para altas temperaturas de las baterías. Dos salidas 12 voltios de 30 amperios individuales con conectores Anderson protegidas con fusibles directamente desde las baterías para dos equipos de radio simultáneos. Esto para no utilizar el inversor, ya que nuestros equipos de radio son de 12 voltios y no requieren de la corriente alterna. Posee salida 12 voltios de 10 amperios con conector tipo encendedor de automóvil para equipos que requieran este tipo de conexiones. Dos terminales de alta potencia, positivo y negativo en la parte frontal, para conectar baterías externas en paralelo para aumentar la autonomía del sistema en caso de que fuera necesario. Posee entradas para los paneles solares, para la recarga, medidores de voltaje y amperaje para monitorear constantemente el estado del generador. Todo dentro de un contenedor de plástico, los que se usan para transportar baterías de forma segura. Es muy fácil de armar y a un precio muy inferior que sus contrapartes comerciales que vimos anteriormente. Hasta aquí nuestra presentación de hoy. En esta oportunidad mostramos en forma general y muy superficialmente los diferentes tipos de energía alterna que podemos usar, tanto personalmente como portables y en instalaciones fijas. El Radio Club Venezolano y la Red Nacional de Emergencia les da las gracias por su atención. Les presentó Yankee Víctor 5 Eco Mike Golf. Saludos cordiales y hasta una nueva oportunidad. Gracias.